presentar a nuestro ponente, a don José Luis Úbeda Sierras, que nació en Catral el 27 de enero de 1856. Perdón, vamos a ponerle 100 años más. Le ponemos 100 años más, y tras 100 años más de esa fecha, en 1956, y cansancio ya, sus padres, José Fallecido y Concha, que me dice que se encuentra en el auditorio. Gracias. Tienes una hermana llamada Inmaculada. Ingresó en el seminario a los 10 años y fue ordenado sacerdote por don Pablo Barrachina el 20 de julio de 1980 en Guardamar, a la edad de 24 años. Su primer destino fue como vicario parroquial de San Martín de Callosa de Segura, siendo su párroco y mentor don José María García Bernabé, hijo de Catral, que además fue el sacerdote que la bautizó. Estuvo desde 1980 a 1986. Después de 6 años de vicario, fue nombrado párroco de la Transfiguración de Ibi, donde ejerció durante 4 años, desde 1986 a 1990. En 1990, don Francisco Álvarez le nombró rector del seminario de Orihuela, cargo que ocupó durante 6 años, al final los cuales, en 1996, fue destinado a Roma, donde se licenció en Derecho Canónico y realizó la especialidad de Jurisprudencia. Al regresar de Roma en septiembre de 1999, fue nombrado párroco de San Jaime de Benidorm y juez del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis. En enero de 2003 dejó Benidorm para ejercer de director titular de los colegios diocesanos Oratorio Festivo de San Miguel y del Colegio San José Obrero, ambos de Orihuela. En noviembre de 2004 se inauguró el nuevo edificio del Colegio Oratorio Festivo, siendo en diciembre de ese mismo año cuando don Victorio Oliver le deja de director solo del Oratorio Festivo. En diciembre de 2005, don Victorio Oliver le nombra canónigo de la Catedral de Orihuela, adjudicándosele el cargo de secretario. En septiembre de 2006, don Rafael Palmero le añade el nombramiento de párroco de San Bartolomé en la pedanía oriana del mismo nombre, encargándose también de las ermitas de Casa Grande y del Badén, compatibilizando por tanto la dirección del Oratorio Festivo de la parroquia de San Bartolomé, juez del Tribunal Eclesiástico y canónigo de la Catedral de Orihuela. Cada una de las parroquias y responsabilidades que ha asumido le han supuesto, según nos indica, un enriquecimiento espiritual y personal muy importante para ir configurando su vocación y ministerio sacerdotal. El 31 de mayo de 2010 fue nombrado párroco de la Basílica de Santa María de Elche, tomando posesión de la misma el 11 de septiembre de 2010. Fue nombrado por el señor obispo arcipreste del arciprestazgo número 1 de Elche el 22 de septiembre de 2010. Y no se menciona en el currículum, pero sí que lo añado, que es miembro de la Junta Rectora del Patronato del Ministerio de Elche. Don José Luis, gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos por vuestra asistencia. Y vaya de entrada, como agradecimiento a Javier, la enhorabuena a todo el equipo que está trabajando en la acogida y organización de este acontecimiento del encuentro de cofradías. Señor presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Elche, señor presidente de la Junta Diocesana, miembros del equipo directivo, cofradías, amigos que venís de muchos sitios, bienvenidos. Yo agradezco también a la Junta Mayor la deferencia para poder hablar de una de las procesiones más singulares de Elche, la del Domingo de Ramos. La he vivido, la he gozado, a la infinidad de mayores y pequeños que con palmas y ramos acompañan el paso de la ofrenda. Que conste que voy adecuado al sitio y al momento. Y además es precioso cuando lo veis ahí, ¿no? Pero tantos detalles de palma que van haciendo que ese día tenga un color, una vistosidad, una alegría especial, sin duda.
En primer lugar, daré unos datos históricos sobre la procesión en la historia de la Iglesia y en Elche. Ya ayer Joan Castaño los introdujo. Me permito recordar brevemente algunos, sobre todo para las personas que han podido venir en esta ocasión. A continuación, y es el objetivo fundamental de mi ponencia, desgranaré el sentido teológico y simbólico del pasaje evangélico y su significado como momento previo al tríodo pascual, siguiendo el rito litúrgico del Domingo de Ramos. Por lo tanto, haced memoria de todo ese día en vuestros diversos lugares de origen. Al final, engarzaré con la otra procesión singular de Elche, la del encuentro de la Madre con el Hijo resucitado, llamada aquí de las Aleluyas. No puedo terminar sin unas reflexiones en referencia a los cofrades y también a la última peregrinación de la Virgen, el misterio. Vamos a comenzar. Con respecto a la historia de la celebración del Domingo de Ramos, había dos tradiciones en el modo de celebrar el Domingo de Ramos. Una era la de Jerusalén y otra la de Roma. En Jerusalén la celebración se llamaba Domingo de Ramos, porque el obispo de la ciudad, en los primeros siglos del cristianismo, quería realmente revivir los pasos de Jesús y por eso encabezaba una procesión desde el Monte de los Olivos a los lugares santos. Tenemos testimonios del siglo IV, años 300 largos, donde la peregrina Egeria recuerda y escribe cómo los niños con ramos y palmas de olivo dan escolta al obispo de la manera como lo harían con el Señor cuando hizo esa entrada. En cambio, en Roma se hacía más referencia al Domingo de Pasión. Se daba menos importancia a lo de la entrada y más importancia a la lectura del Evangelio de la Pasión según San Mateo, que en ese día tenía una referencia especial, sobre todo porque la pasión era el camino de la cruz, paso a la resurrección. En el Concilio de Trento se procuró unificar la liturgia, la procesión de Ramos primero y después la lectura de la pasión dentro de la celebración de la Eucaristía. Pero había ornamentos de diversos colores, blanco uno, rojo otro, como si fuesen dos celebraciones yuxtapuestas. Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, unificó las oraciones y los ornamentos para integrar la bendición y la procesión de los ramos por la lectura de la pasión de la Eucaristía, tal como hoy lo tenemos y como se celebra en todo el orbe católico. En Elche, la primera noticia de esta celebración data de 1371, cuando el Consejo de la Vila, el Consejo Municipal, se une a la festividad repartiendo limosnas. Si es la noticia escrita, significa que antes hay otros muchos elementos, otros muchos momentos de celebración. Recordamos que la conquista o la toma de la ciudad tiene lugar en 1265 por Jaime I. Por lo tanto, inmediatamente después, toda la parte litúrgica cristiana entraría en lugar. Hay también el comercio de la palma blanca y estuvo recogido en una anotación en los libros del Cabildo, los libros del Ayuntamiento, en 1429. En la actualidad, la imagen que procesiona se llama Jesús triunfante. Representa a Jesús triunfante haciendo entrada en Jerusalén al hombro de una borriquilla. En su mano izquierda lleva una palma blanca. Los autores de la imagen son el Taller de Arte Católico de Lot en Girona y fue hecha en 1945. Se fundó una cofradía por don Vicente Serrano Navarro. La imagen era sacada en un principio por los trabajadores de la fábrica de los hermanos Serrano Navarro. Posteriormente la cedieron a don Roberto Casanova Leal. Actualmente, Jesús Triunfante pertenece a la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche. Carece de cofrades propios, por lo que la imagen es acompañada por ciudadanos y por una representación de las cofradías de la ciudad y las autoridades locales. No tiene trono específico. En la actualidad es sacada por el trono de la cofradía que se encarga de llevarlo ese año. Si alguna vez no hubiese cofradía que la llevase, sería encargada de sacarla la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro. La procesión fue declarada fiesta de interés turístico nacional el 14 de junio de 1988 y de interés turístico internacional el 22 de julio de 1997. Y como vimos ayer también, en ese día tiene lugar también, en esos días, el tradicional concurso de palma blanca en las distintas modalidades. Algunas muestras podéis ver en la exposición que hay en la entrada del palacio. Vamos ahora a centrarnos en la liturgia. Ayer el presidente
Vicente, hablaba de la importancia que tenía conocer el significado litúrgico y simbólico de nuestra Semana Santa. Y es verdad, se nos escapan muchos detalles, quizá porque estamos preparando mucho el trono y demás, ¿no? Pero poco a poco yo descubro que, por lo menos en la cercanía que he tenido en muchos sitios, y digo de hecho con conocimiento, el deseo de ir conociendo, o sea, una vez que uno está dentro dice, bueno, y esto algo más, conocer el sentido simbólico, el sentido bíblico, litúrgico y existencial que tiene cada uno de los pasos, cada uno de los momentos en los cuales un paso, una cofradía, una hermandad procesiona. Pues bien, yo quiero centrarme hoy en este sentido, en el tema del momento de Ramos. Cada uno piense en su historia, en su pueblo. Nosotros vamos a poner aquí algunas imágenes que nos van a ayudar a ver algo genérico. O sea, el apoyo documental es sencillo, pero nos va a ver genérico y después quizá nos podemos sentir todos implicados en él. La liturgia de ese día. Pensad cada uno de vosotros en qué plaza de vuestro pueblo llega el sacerdote vestido de rojo, que es el símbolo de la pasión, y los niños van llegando, las mamás con todos los ramitos. Pensad eso. Siguiendo los relatos de los evangelistas sinópticos, ya sabéis que leído el texto se bendicen las palmas y comienza la procesión. Me permito leer el texto. Cuando se acercaron a Jerusalén, es el texto de Marcos, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los otros. Analicemos el relato bíblico y el contexto del mismo. La entrada de Jesús en Jerusalén está dentro de la peregrinación que realizan los judíos para celebrar la Pascua en Jerusalén. Venía de Galilea, bajó por el Valle del Jordán, mentalmente situados en Palestina, en Israel, Galilea, Valle del Jordán, y desde Jericó comienza la subida hacia Jerusalén acompañado de sus discípulos. Y como iban hacia Jerusalén, y era la época, fueron añadiéndose otros peregrinos. 2 palabras quiero que resuenen en vuestro interior como palabras clave en estos relatos. Por un lado, la palabra subida, la hemos visto en la primera diapositiva. Y por otro lado, la palabra peregrinación. Desde Jericó, que está a menos 240 metros, unos 8 kilómetros del Mar Muerto, los que hemos ido ahí hemos experimentado esa zona, incluso quedándonos así retenidos en la frontera también, ¿recuerdan? Sí. Pues van desde Jericó, menos 240, a Jerusalén, que está a 750. O sea que es una diferencia casi de 7 de altura, casi de 1000 metros de diferencia, ¿no? Por eso decían, acordad de la palabra del buen samaritano, subía un hombre de Jericó a Jerusalén. Jesús mismo da un valor simbólico a esta subida. En alguna ocasión les dice: mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Los discípulos no entendían esto, incluso Pedro intentaba quitárselo de la cabeza. Pero la subida es parte de la misión fundamental de Jesús. Jericó, Jerusalén, el Calvario, la cruz, un hundimiento, el sepulcro y otra subida, la resurrección y la ascensión. La segunda palabra
palabra es peregrinación. Es lo que hacen los judíos al ir a Jerusalén. ¿Con qué actitudes? El Salmo 24 las describe. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Y responde: el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor. Fijaos cómo en la actitud también los salmos la van contando. Salmos que están unidos a la experiencia de peregrinación continua del pueblo, siempre Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Bien, subida, peregrinación. Vamos a caminar con Jesús. Sale Jesús de Jerusalén, de Jericó, y al poco de ir por el camino aparece un ciego, Bartimeo. ¿Quién pasa? Es Jesús, el profeta de Galilea. Y Bartimeo empieza: Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí. Calla, no molestes al maestro. Más grito: Hijo de David, ten piedad de mí, Jesús. Total, que a fuerza de gritar, Jesús para: tráemelo. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Pues mira, anda, ve, tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Y aquella expresión que de Jesús le devuelve la vista gracias a esa insistencia y a la fe, causa conmoción en la gente de alrededor. Cuando van escuchando Hijo de David, que es un nombre mesiánico, y cuando ven que Jesús hace un milagro evidente, patente, un ciego del camino que de momento está ahí apartado, desarraigado, fuera de lo que es la comunidad y fuera de todo, simplemente viviendo de la limosna, cuando ven que le devuelve la vista y que va detrás con ellos, porque dice, muchas veces Jesús decía: oye, no, tú vete a tu casa y da la gloria de Dios en tu casa, y a este le permite pues, que venga a Jerusalén también, gritando con esa euforia de ver de nuevo Hijo de David, aquello conmociona. Entre la euforia de la subida, entre el milagro que ven y el símbolo del Hijo de David, la gente se queda alucinada. Posiblemente es Jesús, el Mesías. Posiblemente ha llegado el tiempo mesiánico. Ya hay una euforia especial, algo distinto. Hemos visto que cuando llegan cerca de Jerusalén, Jesús mandó a 2 de sus discípulos a la aldea de enfrente, a que le trajeran la borriquilla, ese pollino que estaba atado, que lo desataran, y que si alguien les decía algo, que dijeran lo que el maestro necesitaba. Y ya está. Llegan a Jerusalén, y cerca Jesús montó en la borriquilla y entró con las aclamaciones de sus acompañantes, que eufóricos gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Ya eso no es que se lo apliquen a Jesús, es que era la forma de entrar en Jerusalén, la alegría, por un lado júbilo, por otro lado alegría. Y bendito el que viene en nombre del Señor. Era todo el pueblo que venía a Jerusalén. Y en este momento lo están aplicando a Jesús. Vamos a analizar desde la perspectiva bíblica detalles. Por ejemplo, fijaos qué detalle. Jesús dice: id y traedme el borriquillo. ¿Con qué título de propiedad? Digamos que cada quien. Pero van y dice: y si alguien nos dice algo, decir que el maestro lo necesita. Se ve que iban a un sitio más o menos conocido, sabían del maestro. Pero, ¿qué significa requisar el borriquillo? ¿Quién puede requisar? El rey. Solamente el rey. Es un derecho propio requisar medio de transporte. Solamente que hay una diferencia. El rey se lo queda y Jesús dice: cuando acabe te lo devolveré. La diferencia. Un borriquillo que nadie había montado. ¿Qué significa esto? Significa que lo primero y lo mejor para el Señor, para el rey. Es decir, ¿quién estrena las cosas? ¿A quién le damos las primicias? Normalmente al que tiene autoridad. Pues lo primero y lo mejor para nuestro rey. Hay 2 referencias bíblicas que conviene saber. Una, fijaos, en el Génesis. Cuando Jacob da la bendición a sus 12 hijos, le dice a Judá, en el capítulo 49, versículos 10 y 11, Judá, no se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de mando de entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien le está reservado y le rindan homenaje los pueblos. Ata su asno a una viña, y una cepa el pollino de la asna de tu mano hasta que llegue aquel a quien le pertenece. Él ata su borriquillo a la vid, los pueblos le deben obediencia. Atentos, Jesús es de la tribu de Judá, por su lado. Pasó. Fijaos este detalle: no se apartará de Judá el cetro, el bastón de mando. Por
Por eso estaba la convicción de que el Mesías tenía que ser de la tribu de Judá. Pero hay otra referencia preciosa que nos va a dar un poco la identidad del Mesías. Zacarías, el profeta Zacarías dice: decid a la hija de Sión, mira que viene tu rey justo y triunfador, pobre y montado en un borrico, en un pollino de asna. Romperá el arco guerrero y proclamará la paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el río a los extremos del país. ¿Qué deducción hacemos de esta profecía? De la primera de la bendición, el Mesías viene de la tribu de Judá, y de esta, el estilo de Mesías. Es un rey de pobres, pobre y montado en un borrico, libre de la corrupción, libre de la avidez, de la posesión y del afán de poder. La posesión es una responsabilidad y una tarea respecto a los demás, y el poder es servicio. Es rey de paz, cuando dice romperá el arco guerrero y proclamará la paz. ¿Dónde está ese signo de paz? Es la cruz. La cruz es el signo del amor más fuerte que la muerte, más fuerte que la violencia. Por eso, vencer al mal a fuerza de bien y jamás devolviendo mal por mal. Y después es una realeza universal. Reinará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. El espacio del rey mesiánico no es un país determinado, que luego se separaría de los demás y se pondría contra el otro y tendremos las luchas políticas. Su país es la tierra, el mundo entero. Por eso lo vemos como Jesús crea unidad en la multiplicidad de culturas. Y el punto de encuentro en Jesús de todas esas comunidades universales es la Eucaristía. Es el momento donde tú, yo, cualquiera, vamos a una iglesia a cualquier país del mundo y nos sentimos en casa, en familia. Por eso, tan importante es la Eucaristía, que une a la comunidad. Tan importante es el templo, que es la casa de la comunidad. Y desde donde esté, ese es mi lugar, porque ahí está mi Señor. Va a venir a mí, y yo de Él voy a donde esté, en la cultura que esté, me puedo encarnar con estas características. Recordad el momento de Pilatos: tú eres rey, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Claro, con estos parámetros sabemos en qué constitución lo pones todo lo más de bien, pero hay otra cosa. Jesús reivindica su rareza desde las profecías del Antiguo Testamento, no desde un programa o un deseo, sino desde la obediencia al Padre. Por eso su reino excluye interpretaciones celotas. No se apoya en la violencia ni en la insurrección militar, porque violencia llama a violencia. El poder está en la pobreza de Dios, en la paz de Dios. Es el único poder que nos salva, porque no viene a imponer, viene a salvar desde dentro. Ahí vamos entendiendo por qué muchas veces el argumento externo no convence hasta que no llega al corazón. Solamente cuando llega al corazón y uno descubre que Dios es Dios de paz, es capaz de trascender incluso los pecados humanos, de la naturaleza humana, de las instituciones nuestras, y llegar a decir, bueno, y a pesar de todo eso, a mí, que soy como soy, Dios me acepta como hijo. Bueno, vamos a entrar en Jerusalén. Vamos a ver. Van con él los discípulos y acompañantes, que vienen desde Jericó. Fijaos, no van los ciudadanos de Jerusalén, ¿eh? Quienes entran desde Jericó son los que van acompañando a Jesús. Son ellos los que ponen los mandos. Son ellos los que aclaman, los que vienen con Jesús. La gente de Jerusalén cada vez lo pasa. Entró por la puerta dorada, que es la puerta del rey, una puerta que hoy está cerrada. Porque dicen los judíos, por ahí cuando vengan ya se abrirá cuando entre el Mesías. Pero Jesús entró por ahí. Los protagonistas, por tanto, de esta ruidosa entrada no son los habitantes de Jerusalén, que se van a quedar al reparto de un país ruido que viene ahora, sino los acompañantes que desde Jericó, incluso antes, van acompañando a Jesús, como otros tantos peregrinos, pero Jesús tiene una singularidad especial. ¿Qué le pasa a la ciudad? La ciudad, cuando ve venir ese alboroto, está más o menos acostumbrada, pero dice, aquí hay algo distinto. La ciudad se pregunta alborotada y estremecida como un terremoto, conjugando a la vez la indiferencia, otros peregrinos ruidosos, con la inquietud. Preguntan, ¿quién es este? Porque este modo de entrar es distinto. Y le responden, es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Aquello va empezando a confusionar a los sumos sacerdotes, a los escribas, aquello va empezando a descuadrar. Por eso podemos decir que la multitud que homenajea a Jesús en la entrada no es la misma que pedirá después su crucifixión. Podemos entender esto ahora precisamente por eso. Quienes se alaban son los que van con él. Los que piden la crucifixión seguramente eran los habitantes de Jerusalén, impulsados, picados por las autoridades de la
echan el manto en el suelo. También resonancia bíblica, es un gesto de entronización en la tradición de la realeza davídica. Se quitan el manto y lo tiran al suelo. ¿Por qué? Pues se lo va a poner la botica, lo va a poner de hecho un rico. Pero atención, cuando en Reyes, la segunda de Reyes, cuando Jehú es ungido rey de Israel, viene el profeta, el criado le dice, oye, ¿qué ha pasado? Dice, no, este loco me ha dicho, dice, no. ¿Qué le ha hecho ese loco que es un profeta? Hablando de Eliseo. Dice, pues me ha ungido rey de Israel. Automáticamente todos se quitan el manto, el consejo que él tenía por ahí, de los generales que había, y le ponen el manto a los pies para que pisaran el integral. Es un reconocimiento de realeza. ¿Te das cuenta, no? Cómo el simbolismo está hablando mucho y la gente que entiende dice, madre mía, lo que viene aquí. Unos dicen, un evangelista dice que subió la borriquilla, otros dicen que le ayudan a montar en la borriquilla. Hace referencia a Salomón cuando, siendo proclamado rey de Israel por su padre David, los sirvientes y generales le ayudan a subir en la mula de David. Claro, si sube la mula del rey, significa que lo ha entronizado el rey frente a otros hermanos que quieren apropiarse del poder. Y esta David dice, no, rey será mi hijo Salomón, subidle en la mula. Y los generales suben en la mula del rey. Entonces, claro, todo tiene esa resonancia bíblica. Hago un paréntesis para que, sobre todo los diocesanos, recordemos cómo entra el obispo nuestro en Orihuela, y les cuenta también que se mantiene la tradición. Entra, si puede ser en mula, porque es el símbolo de la realeza, pero con el símbolo de Jesús. La mayoría de las veces en borrica. La razón muchas veces es porque no se encuentran mulas blancas, se encuentran más bien borricas. Pongo la anécdota y si podéis después le decís algo a Jesús, no, Jesús, ¿cómo estuvo usted en la entrada a Orihuela? Le digo con qué gracia os lo cuenta, porque el pobre hombre, hago este paréntesis para entender, el pobre hombre iba, claro, la estructura de la burrita permite tener silla, la estructura de la mula no. Entonces, cuando don Rafael o don Victorio o don Francisco subieron en burra, si llevaban silla y se agarraban a la silla. Pero claro, la mula no tenía silla. Dijeron, no, entonces le ponen un manto, le ponen esto de los pies, los estribos, pero claro, la mula cuando iba para acá, el hombre se cayó para acá. Cuando iba para allá, el hombre para allá. Y claro, cuando lo vieron así tan agobiado, dos personas se pusieron al lado para hacerle de apoyo o de apoyo. Bueno, no te contaste lo que es una gran, es una gran. Bien, pero simplemente que es recordando y rememorando esa entrada, como Orihuela ha conservado una tradición. Ya le dijeron a don Francisco, o entras de mula o tendrás una mala entrada. Y don Francisco tuvo que entrar después con su público. Bueno, dejo este excursus agradable, pero que forma parte de nuestras tradiciones. La gente entra, le han puesto los mantos, le ayudan a montar la borriquilla y exclama, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana? Hosana es una exclamación de júbilo y de súplica. Primero de súplica, que va derivando después en una alabanza jubilosa al Señor y manifestaba la esperanza de que hubiera llegado la hora del Mesías. Y por eso el deseo de que fuera instaurado el reino de David y el reino de Dios sobre Israel. Esa palabra Hosana es, ven Señor, alegría porque estás. Primero es súplica, pero después pasa a alabanza. Y la expresión, bendito el que viene en nombre del Señor, son palabras del Salmo 118. Es parte de la liturgia de Israel en las peregrinaciones. Es el saludo a la entrada de la ciudad o del templo. Y a continuación dice el Salmo, os bendecimos desde la casa del Señor. Es como una acogida, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los que están ahí recibiendo es, os bendecimos desde la casa del Señor. La acogida con una bendición. Los peregrinos, hay alguien que les acoge. No van anónimos, van a la casa del Señor. Y en la casa del Señor se les acoge. Os bendecimos desde la casa del Señor. El final de la peregrinación. En el caso de Jesús se pasa de una bendición a los peregrinos a una alabanza a Jesús. Toda la gente que está allí le está diciendo esto a Jesús. Otro toque especialísimo. Se le saluda como el que viene en nombre de Dios, como el esperado. Y el evangelista Lucas añade, paz en el cielo y gloria en la tierra, recordando el anuncio del ángel a los pastores. Es decir, que la gente estaba diciendo estas palabras, paz en el cielo y gloria en la tierra, y no eran de los pastores, ni sabían de esto, pero sí habían tomado de la Escritura expresiones solo del Mesías, o solo como expresión de un tiempo mesiánico.
Por eso, cuando estaba todo esto y la gente estaba en la calle y los sumos sacerdotes y los escribas dicen, oye, ¿tú estás oyendo lo que están diciendo? Diles que se callen. Y Jesús dice, si estos callaran, gritarían las piedras. Es decir, Jesús mismo reconoce, fijaos con qué detalle, con qué delicadeza, que están alabando a quien es el de verdad. Este es un signo de identidad indirecto, como después muy directo y que le costó la vida, cuando dices, ¿eres tú el Mesías? Tú lo dices, yo soy. Vas, somos sacerdotes. Es rey. Y Pilato, ¿eres rey? Soy rey. Bueno. Las palmas y los ramos de olivo. Las palmas y el ramo de olivo se conservan ante todo como un testimonio de la fe en Cristo, rey mesiánico, y en su victoria pascual. La palma para el pueblo judío era símbolo de riqueza y de fecundidad, pero ayer vimos qué bonito Francisco Pico cuando hizo todo el recorrido simbólico y místico de la palma. Como en muchas culturas, la palma tiene un significado divino, como una excelencia, como esos frutos que son los que enriquecen el alma. Qué bueno está la recogían los dátiles y después la fibra para los tejidos, y de los troncos los herreros tomaban para carbón. La palma también ha sido símbolo de martirio y símbolo de victoria. Por eso en nuestros mártires siempre aparece el simbolismo de la palma en las imágenes. El olivo daba la aceituna, el aceite, y era símbolo de la paz y de la fecundidad de la tierra. Recordad en tiempos de Noé, cuando la palomita sale del arca, una no viene y una regresa con una ramita de olivo. Eso significa que, primero, ha pasado el momento de dificultad, la tierra empieza a ser fecunda y empieza a ser más acogedora aún para los hombres cuando tomen posesión. La tercera vez que sale la paloma ya no vuelve porque ha encontrado una casa donde poner sus huevos. Para nosotros, fijaos también, un paréntesis cuando pasa después, llevarnos la rama o la palma a nuestra casa, es el compromiso de sumarnos a la causa de Jesucristo. Este símbolo en la ventana, en la puerta o en algún lugar de la casa es la proclamación pública de que allí vive alguien que es testigo de Jesucristo. No es indiferente poner la palma. Alguien que está dispuesto a arreglar su vida, que está dispuesto, si es necesario, a mantener ese testimonio de fe en Jesucristo y amor a los hermanos. Hay una cosa que yo quiero hacer anotación, aunque en la liturgia del Domingo de Ramos no aparece, pero sí aparece a continuación en el texto bíblico de la entrada. Y es cuando Jesús va al templo. Al llegar al templo, Mateo dice que fue el mismo día, Marcos dice que fue al día siguiente, Jesús vio a los vendedores y a los campistas en el atrio de los gentiles. Recordad que aún he hablado de los niños. Ese atrio de los gentiles era la zona de encuentro entre los que, sin ser judíos, buscaban a Dios y tenían afecto por la religión monoteísta y por los mandamientos del mundo judío. Pero no podían acceder al interior, al siguiente patio, porque ese era solo de los judíos. Pero el atrio de los gentiles era un atrio precisamente para un encuentro, para que la gente pudiera decir, oye, podéis venir aquí. ¿Qué ocurría? Que esa zona se había convertido en el lugar del cambio de las monedas, y por eso estaba llena de campistas, de vendedores de palomas, de corderos y tal. ¿Por qué era esto? Muy sencillo. El judío tenía que hacer las ofrendas, el cordero, las palomas, en fin, como era. Normalmente la moneda de uso solían ser las monedas romanas, que llevaban la efigie del emperador. Pero claro, para pagar en el templo no se podía tener una moneda que tuviese una efigie. Eso era sacrílego, vamos a llamarle así. Por lo tanto, esas monedas de uso legal tenían que cambiarlas por monedas propias judías que llevaban o la verdad o llevaban alguna inscripción y ya está. Y por eso se hacía el cambio. Eso era un comercio legal, estaba todo regulado y demás. ¿Qué ocurre? Con todas las cosas. Aquello era exagerado. Y sitio de los gentiles, por nada, el negocio, el comercio, y como no podían pasar, pues, ¿qué ocurre con Jesús? Pues que esto no puede ser. Allí donde tenía que ser un espacio de encuentro, se hizo espacio de comercio. Por eso la reacción de Jesús, creo que la podemos entender. Si alguien viene a encontrarse a Dios y solamente se encuentra con esto, ¿dónde puede dar el acceso, el paso? Si ya se le hemos puesto una barrera. Por eso Jesús echó fuera a los que vendían, colocó sus mesas y dijo, mi casa es casa de oración y la habéis convertido en cueva de ladrones. Tremendo esto. ¿Cómo? Una cosa que es verdad, tú no la estás rompiendo. Hay otro sentido. Y a continuación pasa lo siguiente. Dos hechos singulares.
Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y él los curó. Y también niños que había por allí empezaron a gritar como el día anterior o como la mañana: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y a blandir, ramita, lo que hacemos con los chiquitos, toma, y vieron los niños aquello y estaban recordando lo de la mañana o lo del día anterior. Dale, Hosana al hijo de David. Caramba, en medio del templo, allí en esa zona, con un montonazo de gente así, que los niños empezaron a gritar esto, bueno, esto es de locura, ¿no? Y a Jesús les había dicho a los discípulos: dejad que los niños se acerquen a mí. Pedro, déjalos tranquilos, deja que vengan conmigo. No molestes al maestro, deja a Pedro que venga y que me moleste. Y allí los sumos sacerdotes y los escribas, cuando vieron a estos niños gritar Hosana, le dicen a Jesús: repréndelos. ¿No has oído esto? Y Jesús dice: ¿no habéis leído nunca de la boca de los niños de pecho sacaré una alabanza? Qué bonito es esto, la alabanza de los niños, después os diré. ¿Qué sentido le da este pasaje al tema? Muy importante, porque viene a continuación. Este episodio es muy simbólico. Al comercio de animales y a los negocios con dinero, Jesús contrapone su bondad sanadora. Es la verdadera purificación del templo. Él no viene para destruir, no viene con la espada del revolucionario, viene con el don de la curación. Se dedica a quienes a causa de su enfermedad son expulsados a los extremos de su propia vida y al margen de la sociedad. Jesús muestra su amor como el que ama y su poder como el poder del amor. Así nos dice qué formará parte del verdadero culto a Dios en el templo. ¿Qué formará parte del verdadero culto a Dios? Curar, servir, la bondad que sana. Y por otro lado, los niños, con sus cánticos, Hosana. El simbolismo es precioso. Jesús recomendaba hacerse como niños para entrar en el reino de Dios. Para reconocer a Dios debemos abandonar la soberbia que nos ciega, que quiere impulsarnos lejos de Dios. Para encontrarnos con Dios es necesario ver con el corazón, con un corazón joven al que los prejuicios no obstaculizan y los intereses no deslumbran. Bien, hemos llegado a Jerusalén, nosotros hemos llegado a la puerta de la iglesia. Tenemos aquí esta basílica de Santa María, preciosa. Antiguamente, el sacerdote que llevaba la cruz llamaba fuertemente con el mástil o el asta de la cruz de la procesión al portón aún cerrado. Imaginad vosotros esto cerrado. Entonces el sacerdote que preside, que va adelante, por eso la cruz siempre preside, toca fuerte para que se abra por la cruz la puerta de la casa de la comunidad. Y a continuación se abría. Era una hermosa imagen para ilustrar el misterio de Jesucristo mismo, que con el madero de la cruz, con la fuerza de su amor que se entrega, ha llamado desde este lado del mundo a la puerta de Dios. Y desde este lado del mundo que no lograba abrir el acceso a Dios, Jesús, con su cruz, tocando, lo ha abierto. ¿A quién abre Dios la puerta? Al que se ha dado por amor. Por eso el amor es lo que nos va a salvar, el único mandamiento, la única cosa del día del juicio final. Abrid las puertas del triunfo, que entre un pueblo santo, que ama la justicia, y después que entre un pueblo santo que simplemente quiere amar y servir a su Señor. Es como si dijera: si las pruebas que Dios te da de su existencia en la creación no logran abrirte a Él, si la palabra de la Escritura y el mensaje de la Iglesia te dejan indiferente, entonces mírame a mí mismo. Mira al Señor que sufre por ti, que personalmente padece contigo. Mira que sufro por tu amor a ti y ábrete a mí, tu Señor y tu Dios. Este es el simbolismo de abrir la puerta. Si no te convence nada, mira la mano de Dios hasta dar la vida. Una vez dentro sigue la celebración de la misa. Si el Domingo de Ramos es la entrada humilde a lomos de un asno, en la Eucaristía Jesús llega siempre bajo la humilde apariencia de pan y de vino. Leemos la pasión de Jesucristo. La liturgia une la gloria de la entrada con la humillación de la cruz. La cruz es el gran sí del hombre a Dios. Frente al no de la serpiente que se revela contra Dios, frente a los que rechazan el cristianismo a causa precisamente de la cruz, y piensan que solo es negación, sufrimiento, limitaciones, prohibiciones y mandamientos, el sí de Jesús, el abrazo a la cruz, es el verdadero árbol de la vida. Por eso, no hallaremos la vida apropiándonos de ella, como si fuese una posesión, sino donándola. El amor es entregarse a sí mismo, y por eso es el camino de la verdadera vida, simbolizada por la cruz.
Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Con este grito saludamos a aquel que en carne y sangre trajo la gloria de Dios en la tierra. ¿Sabéis cuál es el momento? Hemos leído la pasión, sigue la celebración, los dones, y antes de la consagración, santo, santo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Aquel que en la Eucaristía viene siempre a nosotros de nuevo, bajo las humildes especies del pan y del vino. En nombre del Señor, uniendo así en la paz de Dios los confines de la tierra. Por eso el canto del santo, precisamente antes de la consagración, el saludo jubiloso de Hosana, nos vuelve a invitar a aquello que vimos al principio, a acoger al que viene en el nombre del Señor, Jesús, pero esta vez, ¿en la humildad de la bolita? No, en la humildad de las especies del pan y del vino. En la consagración, la Iglesia saluda al Señor en la Sagrada Eucaristía como el que ahora viene, el que ha hecho su entrada en ella. Lo saluda al mismo tiempo como aquel que sigue siendo el que ha de venir y nos prepara para su venida. Por eso la actitud nuestra cuando estamos en la consagración es de rodillas. Es muy grande el que viene tan humilde a nosotros. Yo no puedo estar, si me doy las rodillas, pero no puedo estar de pie cuando es tan grande el misterio que se hace. Y la comunión. ¿Cómo relacionamos la comunión con esta peregrinación? La comunión. Nosotros somos peregrinos también, vamos hacia Él. La comunión es el encuentro de dos peregrinos. Jesús nuestro Señor, que desde el altar sale hacia nosotros y que nos quiere incorporar a su subida hacia la cruz. No vamos a subir a la cruz solos, Él va a caminar con nosotros. Y también, por supuesto, hacia la resurrección, hacia la Jerusalén definitiva, que la comunión con su cuerpo se está desarrollando en el medio del mundo. Es decir, estamos haciendo presente cada vez que comulgamos, cada vez que ponemos un gesto de amor, creyentes o no creyentes, un gesto de amor, estamos haciendo presente su reino de Dios. Él viene a nosotros. Por eso el sacerdote baja hacia nosotros. Pero, excepto que una señora tenga alguna dificultad y nos acercamos, lo normal es que seamos nosotros quienes nos acerquemos a Él. Por eso, ese segundo movimiento somos peregrinos también. Salimos de nuestros bancos a acercarnos a comulgar, al encuentro con el Señor. La procesión a la comunión, la comunidad acude ordenadamente mientras canta a la mesa donde el Señor nos invita a participar de su mejor don, su cuerpo y su sangre. Por eso, a la hora de comulgar somos de dos modos. O unos hambrientos, que buscamos saciarnos con el pan de nuestro Señor, por eso abrimos la boca. O también como unos pobres, que acogen en sus manos el don, el regalo más preciado, la más grande de las gracias. A la vez que se subraya la convicción y gratitud de este don, se pone de manifiesto que este momento de la comunión tiene un sentido, una dimensión de fraternidad impresionante. Vamos juntos al encuentro del Señor. Y por eso ojalá todo el mundo pueda comulgar en las debidas condiciones, porque somos un pueblo que camina hacia el Señor y después volvemos a la vida. Por eso, al terminar la misa contemplamos dos movimientos. El primero, la convocatoria eclesial, que hemos acudido de nuestro punto de origen hacia la Eucaristía, y el segundo, a la salida. Cada uno salimos a nuestras ocupaciones a vivir nuestra misión. Venida y salida. Vuelvo a recordar lo importante que tiene el poner ese detallito, ¿no?, de las palmas del Domingo de Ramos. Y al final, Domingo de Ramos, hemos terminado la celebración, comienza la Semana Santa. Al final de la celebración del Domingo de Ramos comienza a compadecer con Cristo. Toda la semana y especialmente el tríodo pascual va a estar jalonada por el revivir a través de las imágenes los momentos de la pasión de Jesús. La última cena, la oración en el huerto de los olivos, el prendimiento, la negación de Pedro, Exceomo, la condena, los azotes, la cruz a cuestas, las caídas, la crucifixión, la muerte, el descendimiento, y junto a Jesús, acompañando la Santísima Virgen con su dolor, con su amargura, con su esperanza. Contemplamos.
para que viésemos desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección ese arte tan bonito que tienen esas imágenes de Elche y que, aunque no sea Semana Santa, siguen emocionando. Enhorabuena, que nos lo hagáis preparado, enhorabuena. Pues hemos llegado al momento del Domingo de Resurrección, que aquí en Elche también tiene una singularidad especial. Terminamos la solemne vigilia pascual, Cristo ha resucitado, y en Elche, como en tantísimos otros lugares del mundo cristiano, solemnizamos el día. La gran fiesta de la vida y de la esperanza, la eclosión del amor, la victoria sobre la muerte, tiene un espacio litúrgico, la noche de Pascua, y un espacio afectivo, la procesión del encuentro. Recordad el encuentro en vuestros lugares. Me acuerdo de Catosa, me acuerdo de Benidorm, me acuerdo de Ibi también, en muchos sitios donde he estado. Con qué gusto, con qué cariño se hace todo. El encuentro entre Cristo resucitado y su madre no podía ser menos. Aunque no lo ponen los evangelios, la deferencia, la cortesía, el ser un hijo Jesús, nos permite imaginar y vivir el encuentro. Es la otra gran procesión de Elche. La magnífica imagen del resucitado del siglo XVIII sale de Santa María a la hora convenida y posteriormente la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche. Antes y después del encuentro, la ciudad se vuelca en homenajearnos, especialmente a la madre. ¿Vale? Siempre dicen los que tira un poquito al Señor, pero guárdate para la Virgen cuando pase. Pues lo vamos a hacer. Llenando las calles de aleluyas, esas estampas de múltiples colores con imágenes antiguas y modernas, de lugares, de tronos, de imágenes. Si magnífica era la multitud con las palmas del Domingo de Ramos, impresionante es la lluvia de aleluyas con que festejamos la alegría de la resurrección y el amor a la Virgen. Los niños recogiendo estampas, las familias preparadas en los balcones con miles de papeles de colores, los participantes en la procesión cogiendo al vuelo algunas de ellas, la imagen llenándose de besos ilicitanos, innombrable. Vamos a ir concluyendo. Me permito concluir con algunas sugerencias para la familia cofrade a fin de vivir con mayor sentido la lógica y la mística de la Semana Santa y de sus pasos. 3 puntos. El primero, animo a que cada cofrade conozca el significado del paso o la imagen titular de la cofradía o hermandad, el origen bíblico, el sentido de la fe del misterio que se venera y se procesiona, la advocación con que veneráis a la imagen sagrada, sin necesidad de nombres rimbombantes que después, menos mal, los simplificamos graciosamente. Da razón de vuestra fe y que esa vocación orienta un aspecto de vuestra existencia. Eso es incorporarse no externamente, sino también desde el corazón. En segundo lugar, los niños de las cofradías. En la procesión de Ramos sois los padres quienes acompañáis a los pequeños. Compráis la palma, los ramos, los detalles, muy bien. Y así ayudamos a transmitir con gracia y belleza, con sentido de pueblo caminante y de comunidad, que quiere dejar una huella en el corazón de los niños. El encargo de Jesús, dejad que los niños se acerquen a mí. No impidamos a los niños, con razonamientos impropios o malévolos, el despertar de la fe en Jesucristo a través de los signos religiosos. Una hermosa labor la de las cofradías que en este punto lo hacen cuando van incorporando a los niños con su túnica, con su vestido, con su lo que sea, que lleven siempre algo en la mano, tal. Lo vais incorporando a la cofradía. En tercer lugar, es un año como este, el año de la fe, donde yo quisiera recordaros el espíritu de ser hospitalarios y acogedores. Cada vez que hay un encuentro de cofradías, todo el mundo dice lo mismo, lo más bonito, la gente. Es verdad que vemos muchas cosas, que participamos, que conocemos, pero la acogida ha de ser impresionante. La hospitalidad es una virtud que hoy día tiene que ser también referente. Cuando nos miramos con recelo, que siempre haya corazón. ¿Que significa algo malo que otro? Es posible. Pero uno es quien es, no por lo que sean los demás. Hospitalarios. Muchos se acercan a vosotros con el deseo, la curiosidad, la inquietud, la tradición, la amistad, el buen ambiente que ven, y desean formar parte de vuestra cofradía o hermandad. Pensad cuánta gente, y a lo mejor alguno de vosotros, oye, pues me doy con mi amigo, aquel otro tal, vi buen ambiente, yo quiero hacer algo, no sé cómo acercarme. Arrimar el hombro, todos son bienvenidos. Tenéis mucho que ofrecer desde la fe, que es el arte, la belleza, la música, el sacrificio, el dolor a veces, la confraternización, la austeridad, el ingenio compartido, los bienes, la caridad fraterna entre vosotros y con otros hermanos necesitados, la corrección fraterna. Posiblemente, a través vuestro, muchos puedan volver a la fe,
otros la refuercen, otros se pregunten, quién sabe. Y la última peregrinación de María. La última entrada de María en Jerusalén. El misterio. No puedo terminar sin una referencia muy especial a la Santísima Virgen y al misterio de ella. En el misterio, la Santísima Virgen, antes de llegar a su casa en la ciudad de Jerusalén, peregrina a los lugares de la pasión de Jesús: el huerto de los olivos, el Calvario, la gruta del sepulcro. En el andador están colocados, el andador donde va la Virgen, pero en 3 columnas están colocadas como sendas imágenes de estos lugares. El andador es un símbolo del camino de la vida que, aunque tiene momentos duros, esos 3 momentos, nos llevan siempre hacia la casa del cielo. María no quiere morir sola, sino que su maternidad ya se está ejerciendo con los discípulos de su Hijo. Por eso los llama y misteriosamente todos acuden a acompañarla en sus últimos momentos. La rodean de cariño, de luz. Por eso las velas se van poniendo y ella misma lleva una vela, símbolo de la fe y de la esperanza. Reciben las últimas recomendaciones. Pedro, Juan, la Palma la acompañan en su tránsito. Incluso Tomás, que se podía haber quedado fuera, al final llega a tiempo y la Virgen hace una parada en el cielo y dice que me falta. Y hasta que Tomás no llega, no acaba de subir ni ser coronado. Y finalmente, por haber estado unidos a ella, los discípulos la ven partir al cielo, en la subida definitiva hacia la casa del Padre. Por el privilegio de su maternidad divina y por la fidelidad a Dios, es coronada como reina de la humanidad. Desde el cielo sigue ejerciendo la maternidad con todos, y el oropel que cae desde arriba es símbolo de todas las gracias que nos vienen de Él. Es un privilegio poder vivir la alegría y la esperanza, el peregrinar juntos, el compartir las alabanzas, los esfuerzos, el dolor, la fraternidad, en tiempos recios como el nuestro. Cofrades, tenéis siempre esa responsabilidad dentro de la Iglesia. Vivís en este tiempo, dais un testimonio y sabéis compartir lo externo y lo interno, el adorno y la caridad. Nada de o, sino y, que esa es nuestra característica como cristianos. Integrar todo lo bueno para la gloria de Dios y bien de los hombres. Y podéis ofrecerlo así a nuestro mundo. La realeza de Jesús es la entrega y el servicio. Es nuestra fe. Lo que hemos recibido lo celebramos, lo vivimos y lo pasamos a la siguiente generación. Esa es nuestra vocación cofrade. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos ayudado a profundizar en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Pedro, gracias igualmente por tu colaboración. Pedro Díez es el director de Pasión Ilicitana, la página web que ha servido de soporte para la